Sí, presidente. Doctora, sí, adelante, por favor, congresista Costa. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Ticona, y al doctor Manuel Cox, jefe de la OMPE, agradecerle su presencia. Presidente, en primer lugar, reconocer que la ley vigente establece que las internas tienen que ser organizadas por la OMPE con el apoyo del Jurado Nacional de Elecciones y de RENIEC. Eso está en la legislación vigente. Había un vacío que fue objeto de una, precisamente, discusión en el Pleno hace algunas semanas, porque se sostenía que el vacío era irrelevante, y en realidad no lo es porque el vacío está referido a la modalidad que tendrán estas elecciones internas, que serán organizadas por la OMPE y los organismos del sistema electoral. Es decir, no es una ausencia menor, y no lo es, está demostrado que no lo es porque estamos, digamos, discutiendo el tema hace ya varias semanas y hasta ahora no nos ponemos de acuerdo. Pero, digamos, el punto de partida es reconocer que ya está en la legislación vigente la participación de los organismos electorales y que solo falta definir la modalidad. En segundo lugar, hay que recordar que esto fue incorporado así cuando la legislación contemplaba primero internas y después primarias. Las internas servían para que los partidos escogieran a los candidatos que serían presentados en las primarias ante la ciudadanía. Primarias que serían abiertas, universales y obligatorias, es decir, donde votaría todos los 25 millones de electores peruanos incluidos en el padrón, para permitir, digamos, con su voto preferencial, por decirlo de alguna manera, escoger el orden que tendrían en las listas que serían cerradas, las candidatas y los candidatos de los partidos en las elecciones generales. Esa era la idea. Pero claro, las primarias han sido suspendidas por decisión, por supuesto, nuestra. Y han sido bien suspendidas porque en medio de la pandemia es imposible tener en los próximos meses una elección de esas características. Entonces, la gran pregunta es ¿con qué las reemplazamos? Lo lógico sería, a criterio nuestro, es si no va a poder votar la ciudadanía, que por lo menos voten los militantes. Pero acá todavía tenemos varias semanas y no nos ponemos de acuerdo porque hay quienes se niegan a que sean los militantes de los partidos los que tomen esta decisión, que a nosotros, la verdad, en la bancada morada nos parece, digamos, una decisión natural. Si esto no se somete a consideración de la ciudadanía, entonces que sean los militantes de los partidos, los que están inscritos, los que puedan tomar la decisión de quiénes serán sus candidatas y candidatos. Y entonces los partidos le entregarán a RENIEC, ¿no es cierto?, su padrón de militantes y además la lista de los candidatos entre los cuales los militantes podrán escoger. Y lo que harán los militantes es tomar esa decisión de esta lista que nos propone el partido en base a los criterios establecidos en su normativa interna. Los militantes tienen la última palabra de quiénes serán los candidatos. A nosotros nos parece esa la forma más democrática de hacer las cosas. Y lo que nos dicen los organismos electorales es que no solo es la forma más democrática, sino además la única forma segura de hacer una elección en los próximos meses. Y lo dicen porque, considerando el universo de militantes, que no excede el 1,5 millones, es posible que esas elecciones, solo estas, no como ha dicho mi colega Carlos Almerín, las elecciones generales, no proponen los organismos electorales utilizar el voto electrónico no presencial para las elecciones generales, no. Están proponiendo utilizar este mecanismo solo para las elecciones internas, porque se trata de un universo limitado, máximo 1,5 millones de militantes, de los cuales normalmente votan muy pocos. Entonces, la OMPE dice, bueno, esto es perfectamente manejable a través del voto electrónico no presencial, que la OMPE viene utilizando, como ha dicho el doctor Cox, me parece que desde el año 2009. O sea, ya tiene 11 años
organizando este tipo de elecciones. Entonces, a nosotros nos parece, presidente, que esa fórmula es superior, digamos, en la naturaleza democrática del proceso de selección, como en, digamos, el mecanismo escogido en medio de una tragedia como esta. No hay que olvidar que cuando suspendimos las elecciones primarias, ahí hubo gran consenso de hacerlo. El gran argumento fue que no podíamos tener primarias en medio de una emergencia sanitaria como esta. El principio es el mismo. No se puede tener elecciones presidenciales con asamblea de delegados, con un montón de gente, en medio de una situación como esta. Entonces, el voto electrónico presencial, no presencial, permite que uno ejerza ese derecho desde su casa, desde una cabina de internet, ¿no es cierto? Es relativamente posible hacerlo. Yo espero que tanto el doctor Ticona como sobre todo el doctor Cox puedan aclarar las dudas que hay sobre la posibilidad de que este mecanismo pueda pues llegar a los últimos rincones del país, ¿no? Espero que eso se pueda aclarar, porque no creo que sean tan irresponsables. El doctor Ticona y el doctor Cox deberían decirnos que se pueden hacer elecciones internas a nivel nacional con voto electrónico no presencial, cuando esto solo va a alcanzar, como dice el colega Almerín, a Lima y a una parte de Lima, porque dice no podrán más del 20% de los militantes utilizar ese mecanismo. Parece que el colega pues no viaja hace un tiempo. El Perú ha cambiado bastante y hoy día hay mecanismos para que sea posible el uso de estas metodologías. Estoy seguro que lo aclararán nuestros invitados. La otra duda sobre el tema tiene que ver con las garantías que puede dar la OMPE sobre la seguridad que tiene el sistema. Ya ha dicho hoy día el doctor Cox que ellos garantizan una auditoría del código fuente para que no exista ninguna duda, ¿no es cierto?, de la confiabilidad de este sistema para contar bien los votos. La pregunta que yo quisiera hacer, presidente, es la siguiente. Si insistimos, porque no tenemos un acuerdo, en que cada partido escoja la modalidad a través de un militante un voto o a través de una asamblea de delegados, si los organismos electorales pueden organizar esas elecciones. Esa es la pregunta, porque me parecería que sería muy inconveniente aprobar una ley que no va a poder ser cumplida. Es decir, no hay forma de implementar el mandato del Congreso. Entonces, claro, está muy claro que la preferencia de la OMPE y el jurado es por un proceso de las características como el que han señalado, pero quisiera que pudieran ser más explícitos en si sería posible, ¿no es cierto?, que organicen las asambleas de delegados, y si no, ¿por qué no? ¿Cuáles serían las dificultades para que para algunos partidos organicen la elección con un militante un voto y para otros la asamblea de delegados? ¿Por qué no podrían organizar esa asamblea de delegados? Parecería ser que lo que nos están diciendo es que si queremos insistir en una modalidad mixta donde cada partido escoge, mejor no involucrar a los organismos electorales y dejar en manos, ¿no es cierto?, de los partidos la organización de los procesos de democracia interna a través de asamblea de delegados o de un militante un voto. Entonces, esa es una pregunta específica que quisiera hacer. ¿Cuáles serían las dificultades para poder organizar, por un lado, un militante un voto para los que lo quieran y por otro lado, asamblea de delegados para los que los quieran? Yo pregunto, ¿no sería posible, para tratar de encontrar una fórmula satisfactoria para todos, si es que no han sido suficientemente persuasivos con su tercera presentación en la comisión sobre las bondades, ¿no es cierto?, del voto electrónico no presencial, preguntar si el día que se escoge por voto electrónico no presencial a los candidatos, que los militantes escogen a los candidatos, si ese día también los militantes de los partidos que quieren una asamblea de delegados no podrían ejercer su derecho de voto para seleccionar a sus delegados.
y que esos delegados reunidos posteriormente en asamblea de delegados puedan tomar la decisión final. Esa sería una fórmula de transacción donde hay un solo día para la elección, donde participan todos los militantes en ambos casos, y unos escogen a sus candidatos y candidatas y los otros escogen a sus delegados. Y una semana después se realiza esa asamblea de delegados con la presencia, por supuesto, y la organización del sistema electoral. Quisiera preguntarle si esto se puede, y qué requerirían para poder llevar a cabo este tipo, digamos, de proceso electoral con dos modalidades a criterio de cada partido. Presidente, y trato de avanzar ya para terminar en lo referido al calendario. Ahí tengo un par de observaciones que hacer. En primer lugar, en relación con la fecha del 31 de agosto, que la han mencionado también nuestros invitados, sobre todo el doctor Ticona. Considerando que esta ley va, digamos, demorar algunos días, probablemente, digamos, en el escenario ideal estaría lista a fines de julio. Entonces, en la práctica habría un mes para que las organizaciones que todavía no se han inscrito puedan hacerlo. Y habría un mes también para que las organizaciones que están inscritas, por ejemplo, actualicen su padrón de electores. Porque hay que recordar que entre el 18 de noviembre del año pasado y el 1 de julio de este año, o sea, 7 meses y medio, el ROP del Jurado Nacional de Elecciones, el Registro de Organizaciones Políticas, ha estado cerrado. Entonces, ese cierre que se inició antes de la pandemia y que se ha mantenido durante la pandemia ha afectado no solo las posibilidades de quienes querían organizar o inscribirse por primera vez, organizar nuevos partidos, sino también ha perjudicado de alguna manera a las nuevas organizaciones, a las organizaciones que ya existen, para, por ejemplo, poder poner al día sus padrones, sus estatutos y demás. O sea que modificar esta fecha probablemente beneficia a todos y no es solo, digamos, un mecanismo para favorecer y garantizar la renovación electoral con la creación de nuevas organizaciones. Entonces sí me gustaría una opinión también sobre esto. Y la otra fecha que sigue generando dificultades, presidente, es la que tiene que ver con los 6 meses de afiliación para quienes quieran poder postular. Este es un problema para las organizaciones que se inscriban probablemente tarde, porque se van a inscribir justo antes de que concluyan los plazos, el 31 de agosto, si no lo modificamos, o digamos el 31 de octubre. Y eso, si para esa fecha tienen que tener 6 meses de militancia y la militancia solo corre a partir del momento en que la organización existe, va a ser imposible que esos partidos puedan ejercer plenamente sus derechos. Es decir, se van a inscribir para no participar en el proceso electoral y no se trata de eso, se trata de que se puedan inscribir para que puedan participar en el proceso electoral. Entonces, ahí una de las posibilidades es que hiciéramos una pequeña modificación, presidente, en el artículo 2, disposición transitoria séptima, numeral 4, ¿no? Donde dice: los candidatos en las elecciones internas deben tener al menos 6 meses de afiliación a la organización política por la que desean postular, con anterioridad a la fecha de realización de las mismas, o sea, de las elecciones internas. Si hacemos una pequeña modificación y en lugar de referirnos a las elecciones internas, nos referimos a las elecciones generales, que serán en abril, ¿no es cierto? Eso significa que son 6 meses en relación con las elecciones de abril y no 6 meses en relación con las elecciones de octubre o noviembre, y eso, digamos, resolvería en parte, resolvería claramente esta dificultad. Por eso le sugiero, si hubiera acuerdo para ello, por supuesto, que se haga esa pequeña modificación para permitir, como digo, que el plazo de 6 meses se contara desde el día de las elecciones generales para atrás, por lo cual estamos hablando más o menos del 11 de octubre. Y esa fecha eventualmente podría servir también como fecha máxima para la inscripción de nuevas organizaciones políticas y de utilización, ¿no es cierto?, de
para hacer cambios, ¿no es cierto?, a los estatutos o a los padrones electorales, para que la fecha entonces del 31 de agosto corra también hasta octubre. Podría ser, digamos, una fecha que se aplicara tanto para lo contenido en el artículo 2, quinta de disposición transitoria, que tiene ahora como fecha 31 de octubre, como lo referido, como señalaba en el artículo 2, disposición séptima, numeral 4. Yo creo que eso garantizaría un mayor plazo, como digo, para las organizaciones en inscripción y para las organizaciones que ya existen, tanto para los ajustes que se tenga que hacer a la normatividad interna, como para la inscripción de candidaturas, y en ese caso no habría, no se entendería que hay un afán acá de excluir a alguien, el presidente, con el cual nosotros, por supuesto, en la bancada morada no concordamos. Esos serían los planteamientos. Creo que también lo dicho por el doctor Ticón es relevante, porque él dice 45 días para el portal no va a ser suficiente, de repente necesitamos 60 días. Recuerde usted que, digamos, todos los trámites que se podrán hacer virtualmente, tal como está el predictamen, vencerían el 31 de agosto, cuando todavía probablemente no esté listo el portal digital que le estamos encargando a la OMPE, porque le estamos diciendo tiene hasta 45 días. 45 días, si la ley se promulga el 1 de agosto, 45 días sería mediados de septiembre. O sea que yo creo que la modificación de esa fecha hacia octubre o noviembre, si se pudiera, ayudaría, digamos, y cumpliría varios propósitos y tendría varias ventajas. Le agradezco, presidente. Gracias.